Buenas tardes, Víctor. Voy a compartir la clase. Ya subí las notas de clases de lo que hemos estado viendo. A ver si ya logro. ¿Ya lograron ver las diapositivas? Sí, profe. Sí. Excelente. Ok, pues como les iba diciendo, ya subí las diapositivas. Están en sección de archivos en el canal de electrostática. Así que ya tienen acceso a lo que les hemos estado viendo. Recuérdame subirle las notas, por favor, porque como las voy construyendo conforme tenemos clases, o sea, ya tengo unas hechas, pero las estoy mejorando, ¿no? Y por eso se las voy subiendo conforme voy teniendo la versión final. Así que, ya ves que se me olvida. Por favor, recuérdeme, cuando vemos un tema y no haya subido las notas, díganme para que yo las prepare y se las envíe. Bien, entonces creo que esto fue lo último que vimos, ¿no? Profe. ¿Escucho? Una cosa, lo que pasa es que mi compañero Dager me dijo que iba a ir al médico, entonces no sé si se puede grabar la sesión de hoy. Lo que podemos hacer es lo que siempre les he dicho. Vamos a, cuando él esté ya bien, le doy la clase a él por separado. Y si alguno de ustedes se quiere unir, pues se une también. Me pongo de acuerdo con él. Gracias por avisarme. Espero que profe. esté. Gracias. Ok, entonces les iba diciendo, recuérdenme eso, por favor, subir las diapositivas, las notas de lo que hemos estado viendo. Creo que esto fue lo último que vimos, ¿no? Trabajo realizado por fuerzas electrostáticas en un potencial eléctrico. ¿Sí? ¿Eso es lo último que tienen? Revisen y díganme para que yo sepa y no repita. ¿Lo tienen? ¿Han revisado? Ok, gracias, Víctor. Sí, entonces esto fue lo último. Bueno, aquí lo que hicimos es analizar, hacer un análisis similar, ¿no? Del movimiento de las cargas en presencia de un potencial eléctrico. Recuerden que tenemos dos conceptos ahora escalares, energía potencial eléctrica y el potencial eléctrico. Recuerden que el potencial eléctrico se define como la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Así que el potencial eléctrico es una magnitud escalar y que es más manejable que el concepto de energía potencial eléctrica. ¿Y por qué? Porque la energía potencial eléctrica va a depender de la cantidad de carga que tengamos, mientras que el potencial eléctrico no va a depender. Sin embargo, nos indica cuánta energía va a tener una cantidad de carga cuando está sujeta a ese potencial. Por ejemplo, si una carga de 1 coulomb está sujeta a una diferencia potencial de 1 volt, toda esa carga va a tener 1 joule de energía potencial. De hecho, podemos tener diferentes cargas sujetas al mismo potencial y cada carga va a tener diferente energía potencial eléctrica debido a las diferentes cargas que hay en ellas, aún a un mismo potencial. Entonces, el potencial eléctrico nos permite el conocimiento de la energía potencial eléctrica a través de saber cuánta carga está sujeta a ese potencial, pero al mismo tiempo nos permite tener algo más manejable, que no depende de la cantidad de carga. Recuerden que el potencial eléctrico se define como energía por unidad de carga, o sea, joules coulomb, y pues es el concepto clave en los fenómenos eléctricos. ¿Sí? Es un fenómeno clave para entender sin necesidad de ver vectores el movimiento de las cargas. Y si nosotros queremos saber cómo se mueve una carga en presencia de una diferencia potencial, pues hicimos este análisis, ¿no? Y de aquí vimos que si el punto A y el punto B están a diferentes potenciales, las cargas positivas siempre se moverán hacia donde el potencial eléctrico disminuye
y las cargas negativas se moverán hacia donde el potencial eléctrico aumenta. Eso es importante porque si ponemos una carga positiva acá, supongamos que en este, por ejemplo, en este ejercicio, el voltaje en B es 9 volts. Ponemos aquí una carga positiva. Positiva. Cuando pongamos esta carga positiva en presencia de esa diferencia potencial, la carga positiva va a ir hacia la zona en donde decrece el potencial. Si ponemos una carga negativa, la carga negativa va a ir hacia donde crece el potencial. Y analizamos por qué, porque el trabajo el trabajo realizado por una carga en una diferencia potencial, sea a través de esta expresión del teorema de trabajo de energía potencial, y todos los objetos quieren moverse de tal forma de que tengan una energía potencial positiva. Así que la carga negativa tiene que moverse hacia acá para mantener el trabajo positivo, y la carga positiva tiene que ir hacia acá, hacia el potencial más bajo, si queremos el trabajo positivo. Y eso es porque estamos a favor de la fuerza eléctrica. Fíjense que, debe chancito, voy a ver que están ladrando mis perros. Disculpen, me parece solamente tienen la costumbre de ladrar cuando hay. Ok, fíjense. Entonces, tenemos dos conceptos diferentes, potencial eléctrico y el campo eléctrico. Uno es escalar y otro es vectorial. No olviden que si ponemos una partícula cargada positiva en presencia de un campo eléctrico, la partícula cargada va a ir a favor del campo eléctrico. Si tenemos una carga negativa en presencia de un campo eléctrico, la partícula cargada irá en contra del campo eléctrico. Pero ahora ya también sabemos que si tenemos una partícula cargada positiva en una zona en donde hay potenciales diferentes, la carga positiva irá hacia donde el potencial disminuye, hacia el punto de mínimo potencial. Mientras que la carga negativa se moverá hacia donde el potencial eléctrico aumente. Esto es, el potencial eléctrico también nos permite mover cargas. ¿Ok? Y la fuerza eléctrica, pues vista desde este punto, debería tener una relación con el potencial eléctrico. Y eso es lo que vamos a estar viendo a continuación. Porque no olviden que la forma en la que movemos cargas eléctricas es a través de fuerzas eléctricas. Pero si además el potencial eléctrico nos indica hacia dónde se mueve una carga, eso significa que el potencial eléctrico posiblemente tenga relación con el campo eléctrico, y esa relación la vamos a estar explorando más adelante. Pero por lo pronto vamos a pasar al concepto de superficie equipotencial. ¿Qué es una superficie equipotencial? Supongamos que tenemos una carga positiva, como esta. ¿Ok? Nosotros sabemos que la carga positiva genera un potencial eléctrico alrededor de ella. Llena todo el espacio con el potencial eléctrico. Y la carga positiva, la forma en la que calculamos el potencial eléctrico en cada punto es a través de esta fórmula. Aquí Q es la carga positiva. Esto es la constante, 1 entre 4 pi epsilon 0. Y R es la distancia desde el punto donde evaluamos el potencial hacia el punto de la carga. ¿Ok? Bien. Pensemos en estas circunferencias o en estas esferas que están centradas en la partícula cargada positivamente. Pensemos en esta circunferencia y en esta circunferencia. Todos los puntos alrededor de esta circunferencia o todos los puntos alrededor de esta esfera tienen la misma distancia a la carga. Claro, porque la carga es la esfera. Así que todos estos puntos que están acá, todos estos puntos que están aquí, la distancia va a ser la misma.
Y cuando yo evalúe el potencial, voy a obtener que cada uno de estos puntos están al mismo potencial. Esto es, todos los puntos sobre una esfera de radio R tienen el mismo potencial en este caso, y por tanto, ese conjunto de puntos, esa esfera, se conoce como superficie equipotencial. Yo puedo aumentar el radio de la esfera y tener la esfera 2, la que estoy mostrando ahorita, esta que está aquí. Como cada punto de esa segunda esfera tiene un radio diferente al radio de la primera esfera, pues el potencial en la primera esfera va a ser diferente que en la segunda esfera. Pero cada punto de la segunda esfera va a tener el mismo potencial, porque simple y sencillamente cada punto de la esfera se encuentra a la misma distancia respecto al centro, que es en donde está la carga. Por tanto, las superficies equipotenciales en partículas puntuales son esferas centradas en la carga. ¿Ok? Si analizamos el caso de una carga negativa, es exactamente lo mismo, porque esta fórmula es la misma que se usa para hallar el potencial eléctrico, ya sea que sea generado por una carga positiva o por una carga negativa. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a ser en la carga, porque la carga va a ser negativa. O sea, el potencial va a ser negativo debido a que la carga es negativa, mientras que aquí el potencial va a ser positivo debido a que la carga es positiva. Pero en ambos casos, las superficies equipotenciales son esferas centradas en la carga. Ahora, vamos a ver dos. Geométricamente hablando, podemos ver la relación que hay entre el campo eléctrico y las superficies equipotenciales. Miremos. Como el campo eléctrico es radial, cuando las líneas de campo eléctrico atraviesen las superficies equipotenciales, siempre van a atravesar haciendo un ángulo de 90 grados. Veanlo, siempre un ángulo de 90 grados. Eso es por geometría. Lo mismo sucederá acá. Entonces, en ambos casos, el campo eléctrico, al atravesar una superficie equipotencial, va a formar un ángulo de 90 grados. Esa es la primera característica. Pero la segunda característica la podemos ver en función de hacia dónde se dirige el campo eléctrico. Supongamos que esta superficie equipotencial está a 20 volts. Si yo incremento el radio, el potencial va a disminuir y me va a dar 10 volts. Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos que da 10 volts. En la esfera 1, el potencial es 20 volts y en la esfera 2, el potencial es 10 volts. Pregunta, ¿hacia dónde se dirige el campo eléctrico en este caso? ¿Hacia dónde aumenta o hacia dónde disminuye el potencial eléctrico? Disminuye el potencial eléctrico. Hacia dónde disminuye el potencial eléctrico, claro, porque vean la flechita. Apunta de esta que tiene 20 volts a esta que tiene 10 volts. Y sigue apuntando porque conforme aumenta la esfera, el radio de la esfera, el potencial es menor. Bien, ahora pasemos a la carga negativa. En el caso de la carga negativa, ¿hacia dónde apunta el campo eléctrico? ¿Hacia dónde crece o hacia dónde crece el potencial eléctrico? ¿Hacia dónde crece? ¿Hacia dónde crece? Ok, fíjate. El potencial en esta esfera es menos 10 volts y el potencial en la esfera pequeña es menos 20 volts. Claro, porque aquí la diferencia son los signos negativos. Es decir, aquí son positivos, aquí son signos negativos. ¿Qué es más grande? ¿10 volts, menos 10 volts o menos 20 volts? Más grande, menos 10 volts. Exacto. Entonces, el campo eléctrico, ¿de dónde a dónde se dirige? ¿Del potencial mayor o al potencial menor? ¿O hacia el potencial mayor o hacia el potencial menor? Hacia el potencial menor. Exacto. En ambos casos, el campo eléctrico se dirige hacia donde está el potencial menor. Tanto
que tengamos una partícula cargada positiva que una partícula cargada negativa. Ahora, esto que acabamos de ver que parece exclusivo de partículas cargadas, de partículas puntuales o de puntos, es cierto para cualquier tipo de geometría y cualquier tipo de distribución de carga. Eso significa que sin importar la geometría de la distribución de carga, siempre el campo eléctrico va a ser un ángulo de 90 grados cuando atraviese la superficie equipotencial, y siempre el campo eléctrico va a dirigirse de mayor potencial a menor potencial, siempre va a estar buscando disminuir el potencial eléctrico. Por ejemplo, pensemos en el dipolo eléctrico. Las líneas azules muestran las superficies equipotenciales. Fíjense que estas no son exactamente esferas ni circunferencias, ¿sí? Son como elipses. Pero aún así, el campo eléctrico que está dado por las flechas rosadas siempre atraviesa las superficies equipotenciales haciendo un ángulo de 90 grados. Y además, siempre va de mayor a menor potencial. O sea, siempre busca el campo eléctrico ir hacia donde el potencial decrece. Lo mismo en esta configuración, por ejemplo, que no es un dipolo eléctrico, pero son cargas positivas. Las superficies equipotenciales están marcadas por la línea azul. Véanlo. Aquí son bien raras, las superficies equipotenciales son diferentes. Todos los puntos en la línea azul tienen el mismo potencial, pero esta forma es muy diferente a las esferas en el campo de las partículas cargadas. Pero aún así, el campo eléctrico siempre busca hacer un ángulo de 90 grados con las superficies equipotenciales cuando los atraviesa, y siempre va a ir de mayor potencial a menor potencial. Siempre, véanlo. De mayor a menor potencial, de mayor a menor potencial. Esto es, esas dos características son generales. Todos los campos eléctricos atraviesan las superficies equipotenciales haciendo un ángulo de 90 grados, y todos los campos eléctricos disminuyen o van en dirección de la disminución, van en sentido de la disminución del potencial eléctrico. De hecho, estas dos características nos permiten hallar la dirección y sentido del campo eléctrico a través del potencial eléctrico. La dirección siempre va a ser perpendicular a la superficie equipotencial, y el sentido va a ser de ir de un potencial de mayor a menor potencial eléctrico. Siempre va a buscar, la flechita siempre va a ir hacia el menor potencial eléctrico y atravesando las superficies equipotenciales a 90 grados. Así que, si nosotros sabemos cómo son las superficies equipotenciales, podemos dibujar el campo eléctrico. Bien, todo esto nos indica que el campo eléctrico y el potencial eléctrico, a pesar de que son conceptos aparentemente diferentes, debe haber una relación entre ellos. Recuerden, el campo eléctrico es un vector. Necesitamos dirección y sentido y magnitud. Mientras que el potencial eléctrico es un escalar, solo necesitamos la magnitud y su signo. ¿Sí? Bien, pero esta relación geométrica entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico, esto es que a partir del potencial eléctrico podamos nosotros obtener características del campo eléctrico, nos indican que debe haber una relación entre ellos. Eso lo vamos a explorar acá. Para explorar la relación que hay entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico, usaremos una aproximación que da el Resnick, que me parece muy clara. Vamos a suponer que hay un campo eléctrico en esta dirección, completamente perpendicular, homogéneo, constante. Se dirige de arriba hacia abajo. Estas líneas son las líneas de campo eléctrico ahí. Supongamos que tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, separados por una distancia L. Supongamos que ponemos una partícula cargada positiva acá. Voy a dibujarlo positivo. Una partícula positiva aquí en A, y la trasladamos hacia B. O sea, comenzamos en A y terminamos en B. Vamos a suponer
que el potencial en A pues se llama simple y sencillamente potencial en A mayúscula. Y el potencial aquí en B, pues le llamamos potencial en B. Ok. Del teorema trabajo energía cinética, sabemos que trabajo energía potencial, sabemos que si queremos que haya un trabajo, pues la diferencia potencial entre A y B debe ser diferente de cero. Así que, en principio, el voltaje en A es diferente al voltaje en B. Ok. Y como ya sabemos que el campo eléctrico siempre se dirige hacia donde disminuye el potencial, entonces suponemos que el potencial en A es menor, por ejemplo, que el potencial en B. En este caso. Bien. Para este caso en específico. Ok. Si nosotros movemos la partícula cargada positivamente hacia el punto B, ¿lo haremos a favor o en contra de la fuerza eléctrica? ¿Alguien me puede contestar eso? Sería en contra. ¿Quién dijo? Cristian. En contra. En contra, claro, porque nosotros sabemos que las partículas cargadas positivas siempre quieren ir a favor del campo eléctrico. Y si nosotros lo obligamos a ir hacia acá, entonces significa que la fuerza eléctrica va hacia abajo. O sea, estaremos haciendo un trabajo en contra. Estaremos almacenando energía potencial en la partícula cargada positiva, simple y sencillamente porque sentiremos una fuerza que se opondrá al movimiento. Lo vamos a llevar hasta aquí. Y esa fuerza, pues, es esta, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que la fuerza eléctrica que siente una carga en precisión un campo eléctrico, simple y sencillamente es carga por el campo eléctrico. La carga puesta en el campo eléctrico, esta multiplicación. Y además, mira hacia abajo, porque va en contra. Ya tenemos también, sabemos que todo lo que mira hacia arriba es positivo y todo lo que mira hacia abajo es negativo. En vectores, en el campo eléctrico. No en el potencial eléctrico, porque ese es un escalar, ese no depende de dirección ni sentido. Ahora, si nosotros queremos hallar el cambio en energía potencial eléctrica de llevar la carga de A a B, lo usamos con esta fórmula. Nosotros sabemos que el cambio en energía potencial eléctrica por llevar a la carga positiva de A a B va a ser igual a la carga positiva por la diferencia de potencial que hay entre A y B. Delta B, donde pues delta B va a ser igual a voltaje en B menos voltaje en A. Claro, porque B es el punto final y A es el punto inicial. Vamos a borrar esto para que sea congruente. Profe, ¿podría repetir eso último? Claro. Ahí está. En clases pasadas vimos que la energía potencial por llevar una carga del punto A al punto B, la energía potencial eléctrica, era igual a la multiplicación de la carga por la diferencia de potencial entre el punto final y el punto inicial. Entonces, carga por la diferencia potencial. Y la diferencia potencial en este caso, como este es el punto final y este es el punto inicial, va a ser voltaje en B menos voltaje en A. Es esto. ¿Ok? Esto fue visto en las clases pasadas. ¿Alguna otra duda? No, todo claro. Ok, excelente. Ahora bien, yo puedo pasar la carga de este lado para que divida al cambio de energía potencial. ¿Sí? Y puedo escribir también que el cambio de energía potencial, o sea, delta U, es igual a la energía potencial en B menos la energía potencial en A. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Esto es la diferencia de energía potencial eléctrica y esto es la diferencia en el potencial eléctrico. Entonces yo puedo sustituir esto aquí, esto aquí y pasar la carga dividiendo delta U para que me quede así. Voltaje en B menos voltaje en A
es igual a la energía potencial eléctrica en B menos la energía potencial eléctrica en A, dividido entre la carga Q0, que es una carga positiva. Y esto ya lo tenemos, lo guardamos. Ahora, del teorema trabajo-energía potencial, sabemos que un cambio de energía potencial es igual al negativo del trabajo realizado por ir de A a B. Eso lo vimos en mecánica clásica, el teorema trabajo-energía potencial. El trabajo es igual al cambio en energía potencial durante todo el proceso en el que se aplicó el trabajo y donde se aplicó el trabajo de A a B. ¿Ok? Entonces tenemos estas tres relaciones. Ahora calculemos por separado el trabajo. El trabajo de ir de A a B, lo vimos también en cómo se halla, lo vimos en mecánica clásica. Como es una fuerza constante, porque el campo eléctrico es constante, el trabajo simple y sencillamente va a ser fuerza por la distancia en la que se aplicó la fuerza. Pues la fuerza es Q0 por E, se va a aplicar de A a B, así que la distancia de aplicación de la fuerza es L. Va a ser fuerza por L. Ahora, la fuerza es Q0 por E, pero se dirige hacia abajo, hacia la parte negativa, así que le tenemos que poner un signo negativo, a pesar de que la carga es positiva. Así que el trabajo de ir de A a B se calcula como menos Q0 por E por L. ¿Ok? Ese es el trabajo. Ahora, podemos sustituir esto aquí. Y cuando sustituyamos esto aquí, el menos con este menos me va a dar más. El Q0, con este Q0 se va a ir y solo me va a quedar EL, o sea, esto. ¿Ok? Bien. Significa que esto es igual a esto. Y como esto es igual a esto, lo que obtenemos es que la diferencia de potencial entre B y A es igual al campo eléctrico que hay entre B y A multiplicado por la distancia entre B y A. Yo puedo pasar la R de este lado para obtener esta relación. Fíjense, esto es bien importante. Esto significa que el campo eléctrico es mayor mientras mayor sea la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. ¿Ok? Pero también va a ser mayor mientras más cercanos estén los puntos. Esto significa que el campo eléctrico es una razón de cambio. Es como cambia el potencial eléctrico respecto a la posición. En pocas palabras, el campo eléctrico surge de una diferencia de potencial entre dos puntos que son diferentes. Mientras más grande sea esa diferencia potencial, es mayor el campo eléctrico. Así que esta es la relación. El origen del campo eléctrico es una diferencia potencial. ¿Qué creen que pase si el voltaje en A es igual al voltaje en B? ¿Qué creen que va a suceder? No hay un campo eléctrico. Exacto. Cuando en una zona hay un potencial constante, un potencial eléctrico constante, en esta zona no va a haber campo eléctrico, porque el campo eléctrico es una perturbación en el potencial eléctrico. Si el potencial eléctrico es parejito, no hay perturbación, no hay campo eléctrico. Ahora bien, nosotros entonces, en este punto tenemos ya una visión completa de la relación del campo eléctrico entre y el potencial eléctrico. Y eso se resume acá. El campo eléctrico siempre va a surgir de una diferencia de potencial. Esto es, de un punto A y un punto B, ¿ok? Que presentan potenciales diferentes. El campo eléctrico va a seguir la dirección de tal forma que disminuye el potencial eléctrico. Esto es, si el punto A tiene un mayor potencial que el punto B, el campo eléctrico se va a dirigir hacia abajo. ¿Ok? Y ya sabemos, ya tenemos cómo dibujar el campo eléctrico
teniendo potenciales eléctricos. Por eso es que es sencillo, si regresamos acá, el campo eléctrico se va a establecer entre superficies equipotenciales. Entre este punto y este punto va a haber un campo eléctrico. Pero entre este punto y este punto habrá un campo eléctrico. Voy a apuntar aquí un puntito aquí. Y otro punto acá. Entre estos dos puntos va a haber un campo eléctrico. No. No, es exacto, porque están al mismo potencial. Puntos en una misma superficie equipotencial no tienen campo eléctrico entre ellos. Por eso es que si una carga eléctrica se mueve en una superficie equipotencial, ¿cuál va a ser el trabajo? Si se mueve el campo eléctrico alrededor de esta, ¿cuánto creen que va a ser el trabajo? Si yo muevo una carga eléctrica alrededor de una superficie equipotencial, ¿cuál será el trabajo? 0. 0, Cristian, excelente. Mover una partícula alrededor de una superficie equipotencial va a ser 0, porque en cada punto la partícula va a presentar un mismo potencial y no va a haber campo eléctrico. Los campos eléctricos surgen de diferencias de potenciales. ¿Ok? Bien, entonces, si nosotros queremos mover electrones para tener una corriente, pues tenemos que poner una diferencia potencial, porque sabemos que las cargas positivas se moverán de forma que disminuye el potencial eléctrico y las cargas negativas irán de forma que el potencial eléctrico aumente. Claro, eso es congruente con que entre dos puntos a diferentes potenciales se establece un campo eléctrico que va del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Así que las cargas positivas siempre van a seguir la dirección del campo eléctrico, irán en dirección del punto de menor potencial, disminuyendo el potencial eléctrico, mientras que las cargas negativas que van en dirección opuesta al campo eléctrico, pues se moverán aumentando el potencial eléctrico. Claro, porque quiero huir de donde va el campo eléctrico. Bien. Entonces, si nosotros queremos establecer, fíjense cómo está la relación de ideas, eso es importante. ¿Ok? Si nosotros queremos establecer una corriente eléctrica en un equipo como este, como el de computadora, con el que estoy dando clase y con la que ustedes me están escuchando, o establecer una corriente que permita mover un abanico, encender un aire acondicionado, encender un refrigerador o simplemente poder encender una luz, necesitamos una corriente eléctrica y por tanto necesitamos dos puntos a una diferencia de potencial. Necesitamos que la corriente eléctrica se mueva, entonces dos puntos tienen que estar a diferente potencial. Porque solo así la partícula cargada se va a mover. Bien, entonces esa es la razón por la cual, por ejemplo, una batería tiene dos polos. Uno que se le conoce como polo positivo y uno que tiene polo negativo. Esta batería, que está también en nuestras computadoras, está en nuestros celulares, lo que hace es establecer dos puntos a diferentes potenciales en un dispositivo electrónico. El punto de mayor potencial es este y el punto de menor potencial es este. ¿Ok? Cuando ustedes miren una batería AA, ustedes van a ver que tiene un descriptor 1.5 volts. Eso significa que la diferencia de potencial entre este y este es de 1.5 volts. O sea, la diferencia de potencial, el potencial aquí menos el potencial aquí va a ser de 1.5 volts. ¿Ok? Ahora, mantener estos dos puntos a diferentes potenciales significa que tuvimos que separar cargas. Y separar cargas requiere un trabajo.
¿ok? Si ese trabajo no se hiciese, las cargas separadas, pues, se unirían y tendríamos los puntos al mismo potencial y diríamos que la pila se gastó, la batería se terminó, ya no tiene carga. Entonces, no es que no tenga carga como tal, es que ya estos dos puntos ya no están en diferentes potenciales. Ahora bien, el trabajo que se realiza aquí es un trabajo químico. Aquí tenemos un metal en un ácido que permite esa separación de cargas. La energía almacenada en los enlaces químicos se usa para mantener estos dos puntos a diferentes potenciales. Cuando, bueno, pues el combustible químico, por decirlo así, se acaba acá, ya no es posible mantener estos dos puntos a diferentes potenciales, no podemos separar las cargas y lo que va a suceder, pues simple y sencillamente es que pues estos dos puntos no se mantendrán a 1.5 volts y en ese momento su batería o la tiran, la disponen correctamente, o la recargan si son baterías recargables, como pasa en el celular. En un celular, ¿no? Los celulares cuando se descargan, significa que los dos puntos a diferentes potenciales, pues ya no se mantienen esa diferencia de potencial, sino una menor, y pues ustedes tienen que conectarlo para recargar. Claro que las baterías de los celulares son diferentes, ¿no? Y igual de los autos eléctricos, son de ion litio. Pero bueno, esa es la forma en la que sucede estos fenómenos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Ok, bueno. Así que bueno, en el caso de las termoeléctricas, por ejemplo, pues para que la corriente circule por toda la ciudad, también necesitamos dos puntos de diferentes potenciales. Y bueno, la diferencia potencial entre esos puntos es de 110 volts y de 200 volts, ¿ok? Que son los dos tipos de energía eléctrica los dos tipos pues decir, por decirlo así, de corriente que nos envían, de potenciales, de voltaje que nos envían, ¿eh? De 200 y 110 volts. Ahora bien, en una termoeléctrica, nucleoeléctrica o hidroeléctrica, la forma en la que se mantienen los dos puntos a diferentes potenciales para generar la corriente eléctrica no es química, es física, o más bien es magnética. Se usan campos magnéticos para generar lo que se llama fuerza electromotriz, que no es más que dos puntos a diferentes potenciales. A diferencia de una pila química, en una termoeléctrica, por ejemplo, convertimos la energía. Ok, ¿me escuchan ahora? ¿Están ahí? Sí, profe, ya lo escuchamos. Hola de nuevo, parece que mi internet está inestable, aunque no me ha dado ningún aviso, simplemente me está sacando de la llamada. ¿Están allá? ¿Me escuchan otra vez? Eso es importante que me contesten porque no sé si... Sí, Ahora sí, escuchamos. profe. Ok, bueno, fuerte que tengo problemas en el internet, así que posiblemente me van a sacar. Voy a continuar tanto como pueda. Entonces yo les iba diciendo que en una termoeléctrica, por ejemplo, se usa la energía almacenada en un gas
a temperaturas muy altas y a una presión muy alta también, para generar energía mecánica que luego se convierte en energía eléctrica. Lo que hace esa energía mecánica es generar campos magnéticos que van a producir una diferencia potencial entre dos puntos. Y todo se calibra para que la diferencia potencial sea 110 volts o 200 volts. ¿Cómo sucede esto? Lo vamos a ver cuando veamos la ley de inducción de Faraday. Cuando veamos campos magnéticos, veremos la relación que hay entre el campo eléctrico y el campo magnético y cómo es posible a través del campo magnético generar una diferencia potencial que permita el flujo de una corriente eléctrica. En ese momento lo vamos a ver. Pero bueno, eso es lo que sucede y eso es la forma en la que nuestra vida toma, pues nuestra vida moderna, que se basa en, pues, todo es eléctrico, todos son corrientes eléctricas, todo necesita, incluso los autos dentro de poco van a ser eléctricos. Así que no sé si tengan alguna duda o pregunta acerca de la fenomenología que les acabo de comentar. Muchas. ¿Cómo cuáles? Sí, es que no me queda claro el concepto de potencial, o sea, no me lo imagino a diferencia de campo. No sé si me expliqué. Sí, porque el potencial eléctrico no es un campo eléctrico, es una propiedad escalar. O sea, no lo vas a poder dibujar. Lo único que vas a poder dibujar de un potencial eléctrico es esto, las superficies equipotenciales. Eso es lo único que puedes dibujar de un potencial eléctrico alrededor de una carga. Pero en general esos diagramas que me proyectan es lo que no he captado. ¿Cómo va a cambiar el potencial conforme más me alejo de una carga? Exacto. Y principalmente, ¿qué puntos tienen el mismo potencial? Aquí lo importante es saber qué puntos tienen el mismo potencial y todos los puntos que están al mismo potencial, ¿sí? Le dibujas una superficie. Por ejemplo, acá la superficie es una esfera. Todos los puntos que tienen una distancia, digamos, de 2 metros con respecto a la carga, todos tienen el mismo potencial. Y si dibujas todos esos puntos, vas a ver una esfera. Esa es la parte gráfica. Y esa gráfica de superficies equipotenciales te van a permitir también graficar el campo eléctrico a través del conocimiento de las superficies equipotenciales, porque tú vas a saber que siempre el campo eléctrico va a atravesar una superficie equipotencial a 90 grados y que además se va a dirigir hacia donde disminuye el potencial. Entonces, por ejemplo, si tienes estos dos superficies equipotenciales, excelente, ya sabes cómo dibujar el campo eléctrico. A 90 grados y yendo de mayor potencial a menor potencial. Ahí está. ¿Lo ves? Sí lo veo. Ahora bien, el potencial eléctrico es un concepto más fundamental que el campo eléctrico y además es más fácil de manejar porque no necesitas de dirección y sentido. Por eso en las aplicaciones siempre hablamos de potencial más que de campo eléctrico. Si te das cuenta, nunca vas a ver en tu celular, en tu batería, el campo eléctrico que genera el potencial. Vas a ver el potencial eléctrico, nada más. Pero es que ahí está mi pregunta en parte. Entonces, básicamente el potencial surge porque dos puntos están en distintas posiciones, si lo quiero ver así. El potencial existe. ¿Sí? Cuando dos puntos están a diferencias de potenciales diferentes, entonces existe entre esos dos puntos un campo eléctrico. La única manera de detectar el potencial eléctrico es a través de un campo eléctrico. O lo que es lo mismo, si tu casa ahorita está alrededor tuyo, tiene el mismo potencial, no hay campo eléctrico alrededor tuyo. En el momento que algún punto alrededor tuyo tenga una potencial diferente a otro, ahí se genera un campo eléctrico. Velo de esta manera. El potencial eléctrico es el mar en calma. ¿Ok? El mar en calma. Es más, ni lo vas a poder ver si está lo suficientemente calmado. El campo eléctrico son las olas. ¿Quedó claro, Gabriel? Sí. Si
Otra pregunta, pero ¿por qué 2 puntos tendrían distinto potencial? Es que son muchas preguntas, todavía no he hilado. Okay. Esa es muy buena pregunta. Sí, porque sí me quedó claro de que cuando el campo es constante, mejor dicho, cuando el potencial es constante, no hay campo. Eso sí me quedó muy claro. Porque no hay manifestación. Ese también se trabó el profe. De nuevo me sacó. Ya se escucha. Gracias. Bueno, entonces, fíjate, Gabriel. Una manera de poner 2 puntos a diferente potencial es poner una partícula cargada acá. ¿Ya lo viste? No, ¿dónde está su partícula? Acá. Ya lo vi. ¿Okay? O poner una partícula cargada acá. En el momento que tú pones una partícula cargada, ya generaste potenciales diferentes alrededor. ¿Me escuchas? Ok. Entonces, desde que pongo una carga, ya se generan Exacto. diferencias de potencial. Entonces, por eso es que en una batería como esta, necesitas tú separar cargas. Porque cuando la carga neta es 0, el potencial eléctrico va a ser constante, no va a haber un campo eléctrico. Así que tienes que hacer un trabajo para separar cargas de tal manera de que este punto te quede a un potencial mayor y este punto un potencial menor. Lo haces poniendo iones aquí positivos y iones aquí negativos. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, ya lo entendí. Ahora tú necesitas algo aquí dentro que rompas en los enlaces químicos para poder hacer esta separación en iones. Sí, usan celdas electroquímicas. Esas celdas, exacto. Por ejemplo, necesitas un ácido y un metal, zinc, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, cuando se te acabe, ya no vas a poder separar las cargas, no vas a tener iones. ¿Y qué le va a suceder a la batería? Pues estos 2 puntos van a estar al mismo potencial y tu batería se descargó. Ya no te sirve, a menos que la cargues de nuevo. Y si es desechable, pues la tiras, ¿no? Ahí va otra pregunta. Entonces, no puedo dejar que no se pueden quedar cargados los extremos. Por sí solos, no. Y hay cuerpos que se pueden quedar cargados por sí solos. ¿A qué te refieres por sí solos? Que mágicamente... O sea, que tengan carga. Porque aquí entiendo, lo que pasa es que le ponen la carga, pero van a tender a volver a neutralizarse. Puede ser la diferencia potencial hasta que quedan constante. Eso entendí. Sí, en realidad, la reacción química ya sucedió. Cuando tienes una batería, la reacción química ya sucedió. Y si tú colocas un multímetro acá y un multímetro acá, va a estar a 1.5 volts. Ahora, cuando lo conectes a una corriente eléctrica, va a cruzar una corriente eléctrica así. Y constantemente tienes que volver a poner el 1.5 volts entre ellos para que la corriente eléctrica siga y siga. Cuando ya no puedas, simplemente ya no va a haber, no vamos a poder restablecer esa diferencia potencial y la batería se va a gastar. Eso lo van a ver en electroquímica, cuando vean ahí pilas. Está bien bonito ese tema, pero está complicado. Sí, ahora bien, algo que se pueda cargar por sí solo, no. Bueno, lo único que tiene que cargar por sí solo es el electrón y los quarks, ¿no? Y el protón. Bueno, los quarks porque el protón dependen de los quarks. Los electrones y los quarks son los únicos que tienen carga por sí solo. Ahora, que algo se cargue por sí solo de la nada, no. Eso equivale. No que se cargue por sí solo, o sea, que tenga la carga, o tampoco, porque es el mismo concepto. ¿Tienes carga? Yo tengo carga. La diferencia es que todas están neutralizándose unas a otras. Esa era mi pregunta. Entonces, básicamente, la pila le pone las diferencias potenciales y el flujo se da para que se neutralice de nuevo la carga dentro de la pila. Sí, el flujo. O sea, cuando tú conectas esto a esto, sí, porque lo que va a suceder es esto. A ver, supongo que tienes la pila. Vamos a poner aquí una placa, ¿no? Como va a ser la placa de placas paralelas, la de placas paralelas que tanto hemos visto. Yo conecto esto aquí. Va. Entonces, y conecto esto aquí. Pues los electrones que en principio, fíjate que esta tiene un potencial
cero, por decirlo así, ¿no? Así que los electrones van a estar buscando ir hacia el lugar donde el potencial aumenta, ¿no? Entonces se van a ir hacia acá. ¿Ok? Y se van a tender a acumular acá. Y se van a acumular así. Pero en el momento que llegues aquí, pues ya neutralizaste esta, por decirlo de algún modo. Entonces tú constantemente tienes que estar generando procesos químicos para que esto siga manteniéndose a potencial positivo a pesar de que está trayendo los electrones. Y eso lo que va a suceder es que va a enviar los electrones hacia acá, viajando aquí. Como resultado vas a tener una carga positiva acá y una carga negativa acá. Y eso va a suceder hasta que la diferencia potencial entre estas dos placas sea la misma que esta, 1.5 volts. Ahora, cuando el trabajo aquí ya no sea posible, pues no vas a poder lanzar. O sea, ¿qué es lo que va a suceder? En el momento que se te acabe la batería, los electrones que tenías de más aquí van a regresar hacia acá para establecer el equilibrio. Es como una bomba de agua. ¿Ok? El agua siempre quiere bajar, pero para subirlo necesitas algo que realice trabajo. O sea, la bomba de agua, la subes. Es lo mismo. Los electrones quieren ir, y una vez que están acá, los electrones, si tienes la carga positiva acá, los electrones se tienen que regresar, pero no pueden porque está generando un trabajo, tienes una bomba, te quedas acá. Cuando esto ya se acabe, se regresan. Y te queda aquí 0 y aquí 0. Ahora, se completa el circuito, pues lo mismo. Cuando los electrones den la vuelta, se acabó, pero como mantienes la diferencia potencial acá, pues siguen circulando, hasta que la batería se desgaste y se acabe. Ya no pueda seguir manteniendo diferencia potencial y ya no pueda generarse la corriente eléctrica. Ahora, este proceso es diferente a lo que sucede en una termoeléctrica. Ahí los puntos de diferentes potenciales se generan a través de campos magnéticos. Pero eso lo veremos luego. ¿Quedó claro, Gabriel? ¿O hay algo más que...? Ya quedó mejor, pero entonces básicamente el voltaje surge de diferencias de cargas, ¿no? Exacto. Hay dos formas, ¿no? Separar cargas o con campos magnéticos. Pero los campos magnéticos no los hemos visto, los vamos a ver después, ¿no? Entonces ahorita simplemente separamos cargas. Y por esa diferencia de cargas será el flujo. Por esa diferencia de cargas se establece la diferencia potencial. Y la diferencia potencial permite un flujo eléctrico. Exacto. Que produce un flujo eléctrico. Ya me quedó claro. Cuando es conectado a un dispositivo, ¿no? Sí, claro. Ya quedó claro. Excelente. ¿Alguna otra duda? Ok, parece que. Bueno, pues sigamos. Fíjense entonces que desde el punto de vista de diferenciales, pues el campo eléctrico se puede hallar a través de la primera derivada del potencial respecto a la posición con el signo menos para indicar que va siempre a donde disminuye el potencial eléctrico. Esto es, el campo eléctrico es la primera derivada del potencial respecto a la posición. Como la velocidad es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, el campo eléctrico es la primera derivada del voltaje respecto a la posición. Y así, si ustedes tienen un potencial y conocen su forma matemática en función de X, pues simple y sencillamente derivamos con respecto a X y obtenemos el campo eléctrico debido al potencial. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos sistemas de cargas? Cuando tenemos muchas cargas y queremos hallar el punto, la carga en un punto A. Pues lo que tenemos que hacer es el principio de superposición. Calculamos el potencial en A debido a Q1, el potencial en A debido a Q2, el potencial en A debido a Q3, con estas fórmulas donde R1 es la distancia de Q1 al punto A, R2 es la distancia de Q2 al punto A y R3 es la distancia de Q3 al punto A. Calculamos esto, no olviden aquí poner la carga con su signo. Y en A pues puede tener un potencial positivo o un potencial negativo.
Eso no importa. Y va a depender solamente de, pues, la combinación de las cargas. Recuerden que podemos contener dos puntos a diferentes potenciales y estos pueden ser negativos, pero siempre uno va a ser mayor que el otro. Así que no es que el campo eléctrico se establezca de un potencial positivo a un negativo, sino más bien se establece de menor potencial a mayor potencial, de mayor potencial a menor potencial. En pocas palabras, no siempre va a ser que el potencial aquí sea positivo y que el potencial aquí sea negativo. Podría ser simple y sencillamente que ambos sean positivos o ambos negativos, pero siempre el campo eléctrico se va a establecer de tal manera de que va del punto de mayor potencial al punto de menor potencial, como vimos en el caso de la partícula puntual cargada negativamente. ¿Ok? Estas son potenciales eléctricos hallados con integración de diferentes distribuciones de carga. No los vamos a ver, solo es importante que sepan. Y vamos a hacer los ejercicios. Esto ya vimos un poquito, ¿no? Sobre todo para que vean cómo matemáticamente se trabaja esto. Matemáticamente va a ser relativamente simple. Si ustedes tienen en claro los conceptos, no deben tener problema. El único problema puede ser que se equivoquen a poner un signo porque no tienen en claro un concepto de algún tipo, ¿no? Vamos a comenzar. Supongamos que dos cargas se encuentran separadas y tal y como se muestra en la figura. Calcule el potencial en los puntos A y en los puntos B. ¿Qué tiene la figura? Una carga 1, una carga 2. Esta positiva y esta negativa. La positiva de 6 microcoulombs y la negativa de menos 6 microcoulombs. El punto A se encuentra a 4 centímetros de carga 1. El punto A se encuentra a 8 centímetros de la carga 2. El punto B se encuentra a 4 centímetros de la carga 2 y a 16 centímetros de la carga 1. Vamos a comenzar con calcular el potencial en el punto A. En el punto A tenemos la contribución de la carga 1 y de la carga 2. Así que el potencial en el punto A va a ser la constante por la carga 1 entre la distancia al punto A más la constante multiplicado por la carga 2 entre la distancia entre la carga 2 y el punto A. ¿Ok? Vamos a sustituir, aquí solo tenemos que tener cuidado. Las cargas siempre van en coulombs. Y aquí está en microcoulombs. Y cuando estamos trabajando potencial eléctrico le tenemos que poner el signo. Aquí, por ejemplo, va a aparecer menos 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Aquí va a aparecer 6 por 10 a la 6. Este es Q1, este es Q2. Ya quedamos en redondear la constante de esta forma, como 9 por 10 a 9 newton metros cuadrados coulomb cuadrado. Y lo dividimos entre la distancia 4 y aquí 8. Recuerden siempre metros, 0.08 metros. Cuando realizamos estos cálculos, el potencial en A entonces es de 6.75 por 10 a la 5 volts. Eso significa que van a haber 6.75 joules por cada coulomb de carga. Esa es la energía que va a tener cada coulomb de carga. Bien, para el punto B, pues hacemos exactamente lo mismo. Esto no debe cambiar. Lo que va a cambiar simplemente la distancia, porque la distancia al punto B, por ejemplo, de Q1 es 16 centímetros. Aquí debe ser 0.16 metros. Mientras que la distancia de Q2 a B es de 4 centímetros, así que aquí debe haber 0.04 metros. Si hacemos eso, vamos a ver que el punto B se encuentra a menos 10.1 por 10 a la 5 volts. Eso significa que va a haber un campo eléctrico entre el punto A y el punto B, porque están a diferentes potenciales, y que además el campo eléctrico va a ir de A a B. ¿Dudas? Está muy simple. Otro ejemplo. Dice, cuando la terminal de una batería se conecta a dos placas conductoras grandes y paralelas, las cargas resultantes en las placas originan un campo eléctrico en la región entre ellas, que es casi uniforme.
Si las placas son horizontales y están separadas por 1 centímetro y se conectan a una batería de 100 volts, la magnitud del campo es E igual a 1 por 10 a la 4 newton coulombs. Suponga que la dirección de E es de vertical hacia arriba, como se ilustra en la figura. Esto es, la carga, la placa de abajo debe ser positiva y la carga de arriba debe ser negativa para que el campo siempre fluya de positivo a negativo en carga, ¿no? Si un electrón en reposo se libera de la placa superior, ¿cuál es su aceleración? Y B, ¿qué rapidez y qué energía cinética adquiere el electrón cuando viaja 1 centímetros hacia la placa inferior? Vamos a comenzar a hacerlo, ¿no? Deme chancecito. Por favor. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense. Esta es la distribución. Y es lo que les comentaba hace ratito. Si yo conecto una batería, por ejemplo, esta que está a 110 volts, o sea, el positivo es el punto de mayor voltaje, el negativo es el punto de menor voltaje. Esto queda a 110 volts. Entonces, cuando yo conecte una placa conductora, aquí está esta placa conductora al inicio, no tiene carga. Y esa placa conductora al inicio no tiene carga. Cuando yo conecto la batería, cada uno de los polos a cada una de las placas, lo que va a suceder es que la placa que está conectada a la parte positiva de la batería va a adquirir carga positiva y la placa que está conectada a la parte negativa de la batería va a adquirir carga negativa. Entonces, debido a esta diferencia de cargas entre ambos, se va a generar también una diferencia de voltaje, de potencial. Esa transferencia de carga de electrones de aquí a acá va a terminar y se va a estabilizar cuando la diferencia de potencial entre estas dos placas sea exactamente la misma que la que tiene la batería. Si la batería está a 110 volts, la diferencia de potencial entre estas dos placas va a ser 110 volts. Ok. Bien. Por tanto, el campo eléctrico va a ir de arriba hacia abajo, excepto, claro, en los extremos, que ya sabemos que hay el efecto de frontera, de borde, pero asumimos que estamos trabajando aquí en medio, en donde el campo eléctrico es así. Ponemos un electrón aquí y lo soltamos. Entonces el electrón naturalmente va a querer ir hacia abajo. Claro, porque las cargas negativas siempre huyen del campo eléctrico. Para realizar el ejercicio, pues ponemos un sistema coordenado hacia aquí Y, hacia aquí X, con el respectivo convención de signos. Si nos vamos hacia arriba es positivo, si nos vamos hacia abajo es negativo. Si nos vamos hacia la derecha es positivo, si nos vamos hacia la izquierda es negativo. Y nos piden, ¿cuál es la aceleración? Pues la aceleración la hallamos rápidamente, porque nosotros sabemos que la aceleración se puede hallar con la segunda ley de Newton, igualando la sumatoria de fuerzas en la masa por aceleración. Y la sumatoria de fuerzas, esto lo tengo que apuntar. Y la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Pero va a ser la aceleración en Y porque se dirige hacia Y. Así que va a ser la sumatoria de fuerzas en Y. Y en Y solo existe una fuerza, que es la del electrón. La fuerza eléctrica sobre el electrón. Ok. Se dirige hacia abajo, así que le tengo que poner negativo. Y aquí está, negativo. Despejo la masa y la pongo hacia acá, para que me quede así. Entonces la aceleración que siente el electrón, pues va a ser calculado con esta fórmula y sustituyendo la carga del electrón, multiplicado por el signo, que nos dice que va hacia abajo, por el campo eléctrico que hay entre las dos placas, que es esta, dividido entre la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, pues nos da una aceleración de menos 1.76 por 10 a la 15 metros segundo cuadrado. Es un montón. Esa es la aceleración que siente el electrón. Enorme. Bien.
Ojo, el signo es necesario porque nos indica que esta aceleración en Y va hacia abajo. B. ¿Qué rapidez y qué energía cinética adquiere el electrón cuando viaja 1 centímetros hacia la placa inferior? Eso se puede hallar con esta fórmula cinemática. La aceleración es constante. Eso significa que podemos utilizar las fórmulas de cinemática con aceleración constante. Y esta es la que nos conviene porque esta relaciona la velocidad final con la distancia, con la velocidad inicial en Y y con la aceleración. La velocidad inicial en Y la conocemos, es 0, la soltamos desde reposo. La aceleración en Y la obtuvimos acá. Y en Y0 siempre ponemos, y al inicio, en Y, donde soltamos el electrón, ahí podemos poner el 0, de tal forma de que Y0 sea 0. Así que está resumido, ¿no? La velocidad inicial en Y es 0, y nosotros podemos poner Y inicial en 0, y la Y final es menos 1 centímetros. Claro, es menos porque el electrón va hacia abajo. Voy a apuntar acá. Aquí está Y0, y el electrón se dirige hacia abajo. Hacia Y igual a menos 1 centímetro. Entonces, tenemos que mantener este numerito. Así que, bueno, este se va, este es 0, y este es este. Y esta aceleración, pues es esta. Como este es cuadrado, para obtener la velocidad de Y, pues saco la raíz a ambos lados, para que me quede así. ¿Qué es lo que finalmente me queda? 2 veces la aceleración en Y por Y. Ahora, poner igual. Ahora fíjense, la aceleración es negativa. La coloco negativa. La Y es negativa. Solo que en metro la coloco negativa. Si ustedes se olvidan de esto, les va a quedar más por menos, por más, menos. Y la raíz de un número negativo es imaginario, no tiene sentido. Al menos no en este contexto. Así que es necesario que mantengan y conserven la convención de signos. Si ustedes hacen estas operaciones, les da una energía, una velocidad igual a 5.9 por 10 a la 9, por 10 a la 6 metros segundo. Una velocidad enorme. Si nosotros queremos hallar ahora la energía cinética asociada, pues lo único que tenemos que hacer es calcularlo con la fórmula que vimos en el semestre pasado, en mecánica clásica. La energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa es esta, la velocidad la acabamos de hallar, y si hacemos todo, nos va a dar que la energía cinética es igual a 1.6 por 10 a la menos 17 joules. ¿Dudas? Profe, ¿puedes poner la diapositiva anterior? Con mucho gusto. Gracias. De nada. ¿Listo? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Excelente. Un último ejercicio. Ahora vamos a hacer el mismo experimento, solo que en vez de soltar la partícula cargada, lo que vamos a hacer es darle una pequeña patada con una velocidad inicial en dirección del eje X, pero no en Y. ¿Ok? Entonces, el electrón se mueve así. Dice, si se lanzara un electrón hacia el campo eléctrico del ejemplo anterior con velocidad horizontal V0, o sea, moviéndose hacia aquí, ¿cuál sería la ecuación de su trayectoria? Pues fíjense que en X, pues no hay una aceleración, así que la velocidad inicial va a ser la misma durante toda la trayectoria. Pero como es un electrón,
conforme se va moviendo hacia la derecha, pues el campo eléctrico lo va a hacer virarse un poco hacia abajo. Va a tener como esa trayectoria. Lo que nos piden es que hallemos esta trayectoria que es igual. Una circunferencia, una parábola, una hipérbola, una elipse. ¿A qué es igual? Bien. Para ello, pues lo que tenemos que hacer es encontrar las posiciones X y Y para todo tiempo de la partícula. Ese es un trabajo también que implica un conocimiento de cinemática. Podemos comenzar el experimento en t igual a 0. O sea, suponer que justo aquí el tiempo es igual a 0. Podemos poner la posición de la partícula en X igual a 0, Y igual a 0. Claro, lo podemos hacer porque tenemos la libertad de hacerlo. Ya sabemos que en X no hay aceleración, solo hay velocidad inicial, igual a V0. Y la aceleración en Y, pues la conocemos, la calculamos hace ratito, es esta. Negativa, claro, porque va hacia abajo. La velocidad inicial en X es V0 y la velocidad en Y es 0 porque quedamos en que no le damos ningún empujoncito en Y. Siendo así, podemos irnos a, como ambas aceleraciones son constantes, nos podemos ir a la tablita de cinemática de Resnick del volumen 1 y ver entonces que la posición en X, cuando la aceleración es 0, pues simplemente, y la posición inicial es 0, simplemente se reduce a velocidad inicial por tiempo. Mientras que la posición en Y, cuando la velocidad inicial en Y es 0 y la posición inicial en Y es 0, se reduce simple y sencillamente a un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Ahora, la aceleración en Y, pues es esta. La colocamos, pues nos queda esto. Esto nos queda positivo, indicando que va hacia la parte positiva del eje X. Y la Y nos queda negativa, indicando que está yendo hacia abajo, hacia la parte negativa del eje Y. ¿Ok? Bien. Ya tenemos las ecuaciones. Este es igual a Y. Esto que está aquí. Y este es igual a X. Ambas están en función del tiempo T. A ver, déjenme ver. Ambas están en función del tiempo T. Esto es, ustedes dan un tiempo y pueden hallar la posición en X y la posición en Y. Esto es bellísimo cuando queremos hacer un programa de cómputo y queremos graficar la trayectoria de la partícula. Pero, además de eso, cuando tenemos la X en función de una variable y la Y en función de la misma variable, se conocen como variables paramétricas de X y Y, donde T es el parámetro. Estas son las ecuaciones paramétricas de X y Y, donde T es el parámetro. Si nosotros queremos eliminar el parámetro para saber cuál es la trayectoria de la partícula, lo único que tenemos que hacer es pues despejar aquí el tiempo para que me quede X entre B0, insertar el tiempo, este tiempo aquí, para que este tiempo me quede en términos de X, y obtenemos esta ecuación, esta que está aquí. Esta que está aquí. Si se dan cuenta, tengo la ecuación de una parábola. Eso es importantísimo. Porque eso significa que esto es igualito al movimiento de proyectiles que vimos en mecánica clásica, en donde los proyectiles bajo la acción de la gravedad presentaban un movimiento parabólico. De hecho, creo que se llamaba movimiento parabólico, tiro parabólico. Solo que en este caso la aceleración no le está poniendo la gravedad, sino le está poniendo el campo eléctrico. Dense cuenta que si invertimos el signo de las cargas en las dos placas, o sea, hacemos que varíe la polaridad de la batería y la placa positiva se convierte en negativa y la negativa se convierte en positiva, vamos a poder dirigir la trayectoria del electrón, vamos a hacer que se mueva de un lado o del otro. Y además, si se dan cuenta, esto que está aquí, recuerdan un poquito de lo que de sus clases de geometría analítica,
La parábola, esto que está aquí en la parábola, nos dice qué tan curvada está la parábola. El radio de curvatura, qué tan cerrada es la parábola. Así que si lanzamos un electrón, podemos controlar la curvatura a través del campo eléctrico. Así que un dispositivo como el anterior nos permite controlar la trayectoria del electrón. ¿A dónde va a ir? Podemos dirigirla, eso es impresionante. Podemos dirigir el electrón hacia donde queremos. Además, si se dan cuenta, aquí también aparece la relación masa-carga. Esta. Que es bien importante. De hecho, con un experimento así, se encontró la relación masa-carga del electrón. ¿Qué es lo que hizo la persona esta? Pues lanzó un electrón, Thomson, de alguna manera, o puede hacer, no se lanza el electrón, se mide la curvatura, la geometría, se ajusta a una parábola y como se conoce perdón, ese no es, este es el campo eléctrico, esta es la relación carga-masa. Y como se conoce el campo eléctrico, porque eso es lo que pone el operador, y la velocidad inicial, pues de aquí se puede despejar para obtener la relación masa-carga. E incluso también sirve para física de partículas, porque en la física de partículas, cuando estallan partículas y ven sus pedazos, esos pedazos se dirigen hacia una cámara de niebla, y esos pedazos hacen esto, cosas así. Entonces dejan estelas en una cámara de niebla. Esa trayectoria también se mide, se ajusta a una ecuación como esta, y como se controla también el campo eléctrico y la velocidad de las partículas se conocen, pues es sencillo hasta cierto punto obtener la relación masa-carga de la nueva partícula. Entonces yo creo que con eso 2.54 lo dejamos hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Llego bastante tarde? Todo claro, profe. Ok. Bueno, pues entonces nos veremos en la siguiente clase. Cuídense, jóvenes, coman rico. Igualmente, maestro. Bonita semana, bonita tarde. Gracias, profe, igualmente. Disfrute su comida.